Presente 10 cónsules representando ture consulados de comenzando con Haití, Costa Rica, Francia, Perú, Ecuador, Filipinas, República Dominicana. También el asesor del ministro Glenberg que nos recibió muy amablemente por las inquietudes que estamos teniendo por parte de los ciudadanos en Aruba referente a medidas, a problemas sociales que están acarretando en cuestión de COVID, englobando varios aspectos sociales, laborales, económicos de la ciudad. En cuanto a fase, fue muy fructífera la reunión, nos aclaró de forma bien sucinta. Con esto ya tenemos condiciones suficientes para que cuando vengan los ciudadanos hasta nosotros con sus inquietudes, tenemos exactamente en conjunto con el gobierno, estando en la misma línea, de fornecer las informaciones correctas al día, cuáles serían las medidas, cuáles serían los procedimientos caso a caso de todos los ciudadanos con relación a los diferentes sectores, como por ejemplo el DPL, el FASE, asuntos con DIMAS. Eso es un tema que se seguirá tratando en una próxima reunión. Esa fue solamente la primera reunión, pero para que la gente esté al tanto de que los consulados están también preocupados, como también está el gobierno de Aruba preocupados, y estamos buscando una forma de trabajar en conjunto para que las crisis que estamos pasando con COVID sea el más pronto posible minorizada y de una cierta forma ayudando a esos que están en más dificultad. Hay diferentes niveles de dificultad, hay personas que no tienen absolutamente nada, hay personas que tienen algo, hay personas que no están tan afectadas, y caso a caso son medidas diferentes, son formas diferentes de tratar. Cada consulado tiene sus diferentes características, tiene sus diferentes inquietudes, pero al nivel general tenemos que tratar todos en la misma línea, porque de pronto pasa que un ciudadano de una nacionalidad conoce o es casado con de otra nacionalidad y no queremos tener diferentes formas de actuar. Estamos tratando de, juntamente con el gobierno de Aruba, que nos está ayudando bastante y está ayudando bastante a toda la población, mantener la misma línea, tener la misma procedura a todos, y esperamos que esa crisis pase el más pronto posible y que Aruba pueda volver a su normalidad y que la situación se arregle.